va? Bienvenidos a todos. Vamos a recorrer en un nuevo programa todo lo que pasó a lo largo de la semana en DTV, el periodismo en el Congreso. Si les parece, podemos empezar con lo que sucedió con la constituida Comisión de Desarrollo Humano, que, bueno, tuvo por objetivo nombrar las autoridades, pero además citar a Marco Lavagna, el titular del INDEC. La idea es proponer que el director del INDEC, Marco Lavagna, asista a una reunión informativa respecto al tema del censo, como un poco para que nos informe cómo se están elaborando los nuevos índices, teniendo en cuenta la pandemia y lo que ha disparado esta enfermedad en la población y en nuestro país. Sería de gran importancia poder tener un diálogo en ese sentido. También ante las inquietudes de algunos diputadas y diputados de la comisión respecto a temas como los pueblos originarios, la discapacidad o las necesidades de elaborar políticas públicas que tengan que ver con la situación extraordinaria que nos va a dejar la pandemia, y yo creo que es necesario poder tener información respecto en este sentido del censo que se está elaborando, más allá de que se postergue o no, de esto también yo presenté un proyecto y también otro diputado de la comisión respecto a suspender o trasladar el censo hasta que la situación de la pandemia mejore, como para poder hacerlo. Pero esto tapa la importancia de trabajar esos índices, de conocerlos y poder, los diputados de la comisión, poder aportar en ese sentido. Así que apoyo la moción del diputado Bermejo y la posibilidad, ya que Marcos ha aceptado poder venir y asistir, poder nosotros tener una reunión informativa. Así que muchas gracias, señor presidente. El INDEC nos hace llegar a las diputadas y diputados semanalmente un resumen del trabajo que vienen realizando, y en la última gacetilla que envió el INDEC, puntualmente consultado sobre este tema, el doctor Lavagna lo que dijo es que se está trabajando, que hay un poco de retraso por la pandemia, obviamente, pero que se está trabajando y que se avanzó muchísimo en todo lo técnico, en la construcción de formularios para la encuesta, en los programas, en la tecnología que se va a usar para sistematizar los datos, toda la propaganda, la cuestión comunicativa. O sea, se está avanzando, y lo que está demorado es el cronograma, ¿sí? Claro. El cronograma, porque obviamente, como todas y todos sabemos, es imposible en este contexto sacar miles de censistas por todo el territorio nacional con las condiciones sanitarias de crisis tan profunda, claro, que tenemos, y donde lo que se trata es de cuidar la vida de cada una y de cada uno. Así que ya él nos contará entonces. Lo que sí dejó muy en claro es que no se puede superponer, de pasar para el año siguiente, para 2021, no se puede superponer con el proceso electoral, que también claro, sería demasiado. Mientras tanto, en la bicameral de trámites legislativos se logró avalar el DNU, que entiende como un servicio esencial internet, telefonía y televisión paga. Sin embargo, no contó con la presencia de los legisladores de Juntos por el Cambio. Nosotros entendemos, y ya lo veníamos planteando en anteriores oportunidades, que esas 48 horas de antelación con las que debe ser citada la comisión, sin duda tienen que ser horas hábiles, porque de lo contrario la citación se torna una especie de carrera contrarreloj. Nosotros recibimos la citación para esta reunión de hoy el sábado después del mediodía, para una reunión del lunes al mediodía. Ya le habíamos planteado al presidente en anteriores oportunidades que nuestra interpretación era distinta. Bueno, quedó en zanjarlo, pero esto nunca ocurrió. Pero además, el protocolo que existía, que estaba vigente en la Cámara de Diputados para la realización de sesiones remotas, venció. Venció creo que el 7 de agosto. Como el presidente de la bicameral actualmente es un diputado, corresponde aplicar el reglamento de la Cámara de Diputados. Y en la Cámara de Diputados no hay reglamento para sesiones remotas. Entonces, ¿qué le planteamos nosotros al presidente? Yo hablé inclusive hoy a la mañana con el diputado Clery. Le planteamos,
posterguemos la reunión hasta el miércoles o jueves de esta semana, acordemos un modo de funcionamiento que perfectamente puede ser, si nos ponemos de acuerdo, el Zoom de manera remota. Hagamos la citación con el plazo correspondiente que nosotros sostenemos que es horas hábiles, y tengamos la reunión en paz y en armonía el miércoles o el jueves. El oficialismo total tiene mayoría para tener quórum propio, tiene mayoría para aprobar sus propios dictámenes. Si no trabajamos a reglamento, hacemos cualquier cosa. Entonces tiramos la Constitución, tiramos las leyes, el Código Civil, y cada uno hace lo que le da la gana. La ley de la selva. Acabamos de terminar la reunión bicameral de trámite legislativo, le acabamos de dar dictamen positivo por mayoría a este DNU, que va a pasar seguramente, ahora estamos firmando ahora por vía digital, sí, y va a estar a disposición de ambas cámaras esta noche para darle, pero la verdad que nos parece muy importante que el presidente ha tomado esta decisión, nos parece otra decisión muy acertada en el marco de este año tan especial que estamos viviendo todo el mundo, ¿no? Un año que yo describí el otro día como un año realmente horrible, en el cual la verdad que muchísimos argentinos y ciudadanos de todo el mundo la están pasando muy mal por la enfermedad, por el miedo a la enfermedad, pero también por la situación de crisis económica que la enfermedad genera y la necesidad indefectiblemente de usar estos métodos o medios electrónicos que hoy nos permiten de alguna manera seguir con algún trabajo, mantener el nivel, la educación. Yo soy docente universitario y el problema con las clases virtuales son una realidad clara, y la verdad es que hoy no tener acceso a esto es la verdad una situación de absoluta diferencia con el resto, ¿no? Hay una idea en la oposición de que como no pueden o no tienen los números para imponer la opinión de ellos, entonces no se puede debatir en forma remota. Si tuvieran los números, se podría debatir en forma remota. O sea, si estamos de acuerdo con la ley que se va a sancionar, se puede discutir en forma remota. Y si no estamos de acuerdo y hay divergencias, que es lo normal en cualquier sistema republicano y democrático, entonces no se puede debatir. La verdad es que nosotros esperamos que se recapacite en esto. Nosotros necesitamos que la Cámara de Diputados funcione. Yo soy presidente de la Comisión de Salud. Tengo 400 proyectos de ley de todos los bloques esperando ser debatidos en la comisión y transformados en ley aquellos que sean necesarios. En un sistema económico en donde se persigue la acumulación solamente de riqueza, bueno, obviamente nos vamos a encontrar con que el bienestar de la familia no es el mismo bienestar que tienen las empresas que se apoderan de las distintas actividades económicas. El libre mercado es aquel que tiene una capacidad de crecimiento indefinido y de acaparación de riqueza, de acaparamiento de riqueza y sobre todo de que los más pícaros son los que terminan apoderándose y dejando sin competencia al resto de los que son emprendedores en una actividad económica. Trae una consecuencia que es drástica, que es la falta de bienestar de todos aquellos que dependen de estos señores que van enriqueciéndose. ¿Y qué es lo que ha pasado cuando se dividieron el país entre Telecom y Movicom? Y Telefónica. No me acuerdo, Telefónica. Los españoles. Exactamente. Entonces, cuando se declara público, un servicio público, que tiene como objetivo es lograr la protección del acceso y de la protección del interés económico del usuario. Cuando nosotros hablamos del usuario, del consumidor, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un trabajador, de una persona que en relación de dependencia, de manera independiente, como pyme, en la manera que fuere en el país, se levanta muy temprano a la mañana, trabaja todo el día y cuando termina el día, ¿en qué se transforma? En un consumidor de agua potable, de cloaca, de electricidad, de gas, de conectividad. Y acá viene el punto de la conectividad y que en esta pandemia ha venido a mostrar cuáles son los trapitos sucios que tenemos en esta sociedad. Quedó demostrado que una familia sin conectividad queda sin la posibilidad de conectarse remotamente, de ser beneficiario de los beneficios de la ley de teletrabajo. Los niños, y estoy hablando 1 de cada 3, y en determinadas provincias de tierra adentro de la Argentina, casi la mitad de la población no tiene acceso a Internet. Hubo cierto abuso en el uso de DNU por parte del gobierno anterior y por eso, a través del decreto 267, en el gobierno de Mauricio Macri, se
dejaron de cumplir con mucha parte del articulado de la Ley Argentina Digital y de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esto formó parte del abuso, a mi juicio, es un juicio político el que hago, en el abuso que hubo respecto del uso del DNU, y a partir de allí se permitió la fusión de Cablevisión y Telecom, que hace que hoy Clarín sea el gran gigante de las comunicaciones de la Argentina. Y que hoy pueda estar, por ejemplo, poniendo en la discusión pública que hay algún problema respecto de este mercado de las comunicaciones cuando no lo hay. Diputada Laura Lo está diciendo porque es lo está diciendo porque es el gran actor de las comunicaciones. El Estado está en toda la regulación del sistema económico y social. La conciliación de tarifas se hace en todos los servicios públicos y se hacen servicios públicos donde hay empresas privadas que son competitivas en el mercado. Y que el único actor que se siente aludido es Clarín, no es responsabilidad de Alberto Fernández. Si son un monopolio y se sienten aludidos es porque tienen el 90% del mercado. Por eso se sienten aludidos. ¿Y por qué es importante que sea un servicio público la conexión de internet, de telefonía celular y de telefonía...? Te lo voy a responder, Amanda, con un proyecto de ley que hicimos con las organizaciones comunitarias allá por el año 2014, que dio lugar a la aprobación de la ley 27.218, que es un régimen tarifario especial para entidades de bien público. En aquella ley ya se preveía que cuando Internet y telefonía celular se declararan de interés, se declararan servicios públicos, debía regir la ley 27.218, esa ley. Y lo decíamos en el año 2015, cuando ni por asomo aparecía ninguna pandemia, ni aparecían los tarifazos que fueron la marca en el orillo del gobierno de Macri. Decíamos que la telefonía celular e internet debían ser servicios públicos, porque ya veíamos que nuestros chicos y chicas estudiaban a través de internet, que era absolutamente necesario para estar informados tener acceso público a estos servicios. Creo que se ha abierto un debate fuerte sobre el tema, ¿no? Yo estuve el lunes en la bicameral de trámite legislativo, donde justamente se trató el DNU. Teníamos la situación de que por un lado Juntos por el Cambio no estaba porque lo rechaza de plano, porque defiende integralmente los intereses de las grandes compañías de telecomunicación, y por otro lado yo estuve fijando una posición diferente a la del oficialismo, porque entiendo que el decreto no resuelve los problemas de fondo. O sea, la declaración de servicio esencial, de servicio público esencial, no resuelve, por un lado, ni la situación de las tarifas, porque las tarifas no las va a fijar el Estado, las siguen fijando las empresas privadas, que son las que han venido acumulando no solo enormes ganancias, sino que tienen en grandes regiones del país una situación monopólica o cuasi monopólica, depende de la zona, y por lo tanto la fijación de la tarifa y de los precios y también de los servicios que proveen no tiene nada que ver con la competencia, sino tiene que ver justamente con todo lo contrario, con esa situación de monopolización. Y este proceso paulatino que se ha ido dando, justamente yo lo vengo denunciando hace tiempo. Con el gobierno anterior fuimos muy duros con la aprobación de la fusión de Cablevisión y Telecom, justamente porque denunciamos y presentamos proyectos, hicimos una audiencia pública contra esa fusión, porque denunciábamos que eso llevaba a un proceso creciente de monopolización de todos los servicios de telecomunicaciones y también de la información, ¿no? En el día de la fecha ha presentado una nota los integrantes de Juntos por el Cambio. En esa nota que han presentado los integrantes de Juntos por el Cambio argumentan que impugnan esta reunión porque no fue citada con las 48 horas de anticipación y que el protocolo de la Cámara de Diputados no está vigente. Una simple aclaración. En primer lugar, nosotros en nuestro reglamento establece con claridad que la reunión se cita con 48 horas de anticipación. Esas 48 horas de anticipación, tanto por usos y costumbres y en las versiones taquigráficas y en cada una de las reuniones que estuvimos teniendo en este año y principalmente durante la pandemia, son 48 horas corridas. Tal es así que en las reuniones anteriores, las 4 reuniones anteriores, hemos tenido la situación anticipándonos a la reunión con 48 horas corridas. Y asimismo, aclarar que la Comisión Bicameral de Trámite Permanente Legislativo
puede funcionar de forma remota y dictaminar también de forma remota a través de firma digital, validando la identificación de cada uno de los integrantes a través de la VPN, como lo hacen y después lo ha tomado tanto el protocolo de senadores y de la Cámara de Diputados, atento a que la comisión bicameral, nuestra comisión bicameral, en la versión taquigráfica del 28 de abril, así lo interpretamos el reglamento ante la exposición que le hizo el diputado Pablo González y luego de esa exposición y por la mayoría de 9 integrantes se avaló esa decisión de poder sesionar de manera remota, de poder dictaminar también de manera remota, tomando como válidos la votación a viva voz, por seña o por firma digital de los dictámenes y por supuesto todo esto sin necesidad de contemplar el funcionamiento del protocolo, tanto de diputados o de senadores. En la Comisión Bicameral de Movilidad Jubilatoria se siguieron recibiendo informes que pretendan generar una nueva fórmula para darle movilidad jubilatoria a nuestros abuelos. En esta oportunidad, durante esta semana, se recibió precisamente a la Oficina de Presupuesto del Congreso. El desacuerdo se produce a partir de que hay distintas variables sobre las que construir la fórmula. Internacionalmente lo que más se usa es la inflación, porque es la idea de que no pierda poder de compra o poder real el haber jubilatorio. El oficialismo se inclina más a ir a una fórmula, como decías, había durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner, que es vinculada a los salarios y a la recaudación. El problema de la recaudación es que hace la fórmula muy procíclica. Cuando el Estado está recaudando, podés pagar mejor, y cuando estamos en recesión y el Estado recauda poco, como pasa ahora, terminás perjudicando a los jubilados en el momento en que más recursos necesitan. Esto tiene una solución. Yo le sugería al oficialismo que no es utilizar en sí la recaudación, sino generar un fondo anticíclico con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Es decir, en los años que el Estado está pasando dificultades por la recesión económica, uno puede tomar de esos fondos para pagar las jubilaciones sin ajustarlas, y en los años que hay de bonanza económica y crecimiento de la recaudación, uno restituye esos fondos al Fondo de Garantía. Fíjate, de hecho, que ahora ha enviado el presidente días atrás un proyecto para modificar el FGS, que se llama el Proyecto de la Defensa de los Activos del FGS, que de hecho establece este mecanismo, usa los fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para hacer el pago de jubilaciones durante el año 2020 por el déficit adicional que hemos tenido por COVID. Ahora el cálculo con los decretos de septiembre es que el Estado se está ahorrando 72.000 millones de pesos de gasto previsional en el año 2020, aún teniendo en cuenta los bonos que se han pagado. Entonces está claro de que esto se ha hecho para ahorrar, está claro que este ajuste se ha hecho porque se necesita bajar el gasto previsional. A mi juicio ha sido incoherente hacerlo ahora en la pandemia, porque en la pandemia, donde tenemos tantos otros gastos importantes en distintas áreas, pero que son los adultos mayores el mayor grupo de riesgo en la pandemia, justo ajustar sobre ellos ahora me parece que es inconsistente. ¿Llegará antes de fin de año la nueva fórmula? ¿Cómo lo ve usted, diputado? Sí, este es el objetivo. Inicialmente se había planteado un periodo de 6 meses para definir el tema. Vino la pandemia, dilató todo, pero bueno, salió después un decreto en el cual se prorrogó el plazo hasta fin de año. En consecuencia, se dieron aumentos por la vía del decreto de montos de suma fija, bonos a principio de año, aumentos en marzo por decreto, aumentos en junio por la misma vía. Así se hizo para septiembre y así será para diciembre. Pero el objetivo de nuestra comisión es terminar el trabajo, pasar la propuesta al presidente de la Nación, a las 2 cámaras legislativas, y tenerla ahí antes de fin de año para que tenga vigencia a partir de inicio del año que viene. Nosotros estamos dispuestos a abordar el tema. Como concepto se ve que entre aportes y contribuciones el sistema tiene un financiamiento del 50% de los fondos necesarios para pagar las prestaciones, el resto lo aporta el Tesoro. En este momento de pandemia, con lo que es la prórroga de aportes patronales y demás, hoy se está cubriendo el 26% de las prestaciones con los recursos propios del sistema. O sea que el 74% se está cubriendo con impuestos. Esto, no sé si todo el mundo lo conoce,
pero es la realidad de este año 2020. Y en la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organismos No Gubernamentales se siguieron recibiendo informes para conocer las expectativas, los desafíos y cuál va a ser la realidad del tercer sector de cara a este momento que se está esperando, que es el pospandémico. Desde la Secretaría de Inclusión, que está a cargo de Laura Alonso, y la Dirección Nacional de Fortalecimiento, estamos trabajando fuertemente y desde el 10 de diciembre, y en este contexto obviamente todo toma otro color, con las organizaciones de la sociedad civil y específicamente con las organizaciones comunitarias, que en este momento, como les decía, de pandemia están poniendo, sabemos que ponen el cuerpo y están en la trinchera tratando de trabajar con las familias más vulnerables y generando redes comunitarias justamente para poder, en este momento tan difícil, acercar a las familias que más lo necesitan. En esa línea venimos generando espacios de participación, de diálogo y de escucha con la sociedad civil. Para nosotros, desde la Dirección de Fortalecimiento, es muy importante el objetivo, primero, de generar espacios de participación y de escuchar lo que las organizaciones necesitan, de cómo podemos facilitar y cómo podemos trabajar para mejorar un poco sus capacidades organizativas internas. Y después, en la otra línea, que tiene que ver con cómo favorecemos y promovemos el desarrollo territorial y los proyectos sociocomunitarios que están teniendo. Entonces, en ese sentido, hay dos líneas marcadas de trabajo, que una es fortalecer a las organizaciones en todo lo que hace a su vida institucional, y la otra, el acompañamiento en el trabajo territorial que sabemos que las organizaciones están haciendo. Lo que pretendemos sustancialmente en esta nueva etapa, en esta nueva situación que se nos presenta, es generar instancias de inclusión de aquellas organizaciones que no estaban, que no tenían contacto con las instancias de políticas públicas. Desde el CENOC auspiciamos, sé que en estas reuniones también estuvieron presentes el sector de las cooperativas, de las empresas recuperadas. Estamos auspiciando su ingreso al CENOC y a partir de eso también la recepción de algunas de las acciones que el CENOC está desarrollando, también con centros de jubilados, con comedores comunitarios, con centros de primera infancia, con clubes de barrio. La posibilidad que otorga el CENOC es una inscripción a todo el mundo de aquellas organizaciones que están en contacto con la comunidad, que realizan una tarea sustancial. La política pública es imposible realizarla en muchos casos si no hay presencia de organización, y en este caso la organización comunitaria es un puente hacia la aplicación directa de la política de Estado. Así que en eso estamos como CENOC. Dos acciones que hoy se están desarrollando muy activamente frente a la emergencia. Una es el esquema de tarifa diferencial para entidades de bien público, tarifas de servicios públicos, y próximamente esperamos también tener la posibilidad de que ingresen dentro de ese esquema para el acceso al servicio de internet, de cable, de telefonía celular, también con una tarifa diferencial para las entidades de bien público. Lo que pedían hoy las organizaciones es tener mucho más cerca y más llano el tema de los trámites que deben realizar para poder funcionar, la rúbrica de libros, cualquier trámite que deban hacer, es mejor siempre poder hacerlo en la provincia a las que pertenecen. Obviamente sí creo que estaría bueno generar una organización nacional que permita quizás nuclear los temas que tienen que ver con la agenda nacional, como es la AFIP, pero justamente la AFIP está descentralizada y creo que lo que deberíamos hacer es fortalecer
las instituciones gubernamentales de cada una de las provincias. Acá en Río Negro en particular hablamos de unas 500 cooperativas en toda la provincia y alrededor de unas 150 mutuales. Quizás, obviamente, para una provincia de la Patagonia hablamos de un número que quizás a nivel nacional no impacta, pero realmente nuestra provincia es una de las 3 provincias que en su constitución alienta el asociativismo, el cooperativismo y el mutualismo, y eso hace que las instituciones cooperativas y mutuales tengan muchos beneficios a nivel impositivo, están exentas de todos los impuestos provinciales, por ejemplo, y ha hecho que el cooperativismo también llegue a esos lugares donde nadie más llega. Digamos, acá en la línea sur, en la región sur de Río Negro, el servicio de agua, el servicio de electricidad, de telefonía, de gas, lo prestan las cooperativas. Claro. Y hablemos también de las telefónicas, porque ahí nos mezclamos por ahí hay con el lugares tema. que tienen 2.000 habitantes. Realmente el cooperativismo ha saldado por ahí la deuda que se tiene en cuanto a los prestadores, qué sé yo, de los servicios públicos principalmente. Aún así, debo contarles algo, digamos, la principal ciudad de Río Negro en cuanto a densidad poblacional es Bariloche. Hablamos de unas 180.000 personas que viven en Bariloche y el servicio de electricidad se lo da una cooperativa. En mi caso, acompañar especialmente a las organizaciones comunitarias, las mal llamadas ONGs, que son las que se reunieron hoy con la comisión, porque es el sector que menos leyes propias tiene en la legislación argentina y que son urgentes porque además se ha visto el enorme trabajo y el valor que tienen estas organizaciones. Perdón, ¿por qué mal llamadas ONG? Perdón, por curiosidad. Porque en general las organizaciones no deben definirse por la negativa, diciendo lo que no son. Claro. Debe decirse lo que son. Hoy comentaron un conjunto de leyes que ellas están esperando, referidas a cómo se inscriben en el Estado, cómo el Estado colabora con su fortalecimiento, con el reconocimiento de sus trabajadores, facilitándole los trámites, teniendo que tener trámites más sencillos a la hora de acceder a una tarifa social diferenciada, o que no les cobren ganancias o determinados impuestos propios de las empresas, que puedan presentar balances sociales, no balances económicos, referidos a los bienes públicos que producen, en fin, que puedan tener un bien de utilidad social para que no pierdan sus sedes, como pasaba en aquella película Luna de Avellaneda, que cada vez que reciben o acuerdan con el Estado un programa de alimentario o de cuidado de niños, niñas y adolescentes, al mismo tiempo se reconozca a sus trabajadores. Bueno, hay una cantidad de leyes que no son claras para poder cuidarlas, fortalecerlas, hacer que puedan sostenerse. Aparte, pensemos que hay trámites que les estamos pidiendo que lo hagan pequeñísimas organizaciones barriales. Fue muy interesante lo que sucedió en el plenario de comisiones de Relaciones Exteriores y de Legislación del Trabajo, porque se siguió conociendo los detalles de este convenio que trajo la Organización Internacional del Trabajo para erradicar la violencia en el ámbito laboral y también el acoso en el ámbito del trabajo. De la lucha de las mujeres sindicalistas. Y fruto de la lucha de las mujeres sindicalistas, no solamente en el ámbito internacional, sino en el ámbito local, en el ámbito argentino también. Es bueno remarcar que hay muchas provincias argentinas que hoy a la mañana lo conversábamos con el ministro de Trabajo y con la ministra Elizabeth Gómez Alcorta. Hay muchas provincias argentinas que ya poseen una normativa local en materia de erradicación de la violencia laboral, como la provincia de Buenos Aires, nuestra querida provincia de la cual soy oriunda, Corrientes, Entre Ríos, San Juan, San Luis, Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán. Y bueno, esto es importante porque es importante que las cosas muchas veces comienzan desde nuestras queridas provincias argentinas, desde el interior hacia el centro, como nos gusta decir. Y también es importante remarcar que hay muchísimos convenios colectivos de trabajo que ya poseen licencias por violencia de género, por ejemplo, ¿no? Que es una de las recomendaciones que introduce precisamente el convenio, pero la recomendación 206 que emana de este convenio,
Es decir, que hay un avance desde abajo hacia arriba y desde el interior hacia el centro para que ratificar este convenio a nivel nacional, a nivel macro, tenga anclaje en la realidad. Hoy entre las cifras que se daban, se mencionaron algunas distintivas entre hombres y mujeres. Justamente una de las personas que participó de la reunión informativa de hoy, incluso dividiendo en diferentes situaciones, digamos, donde el acoso es sexual, donde hay una violencia física, y donde hay una violencia psicológica, y es claramente menor en el caso de donde los que sufren este tipo de acoso son los hombres. Pero hay casos, indudablemente, hay casos indudablemente mucho menor. El convenio tiene dos particularidades que es importante señalar. En primer lugar, que a partir de la segunda ratificación, que fue hace unos días atrás, el segundo país que lo ratifica, hay un año, o sea, un plazo de 12 meses, o sea, hasta creo que es mediados de julio del año próximo, recién ahí el convenio entra en plena vigencia. Y por otra parte, en lo que hace a la reglamentación local, es decir, una vez que nosotros en la Cámara de Diputados le demos la otra media sanción que ya le dio el Senado a la ratificación y que se publique en el boletín oficial, también hay un plazo de 12 meses, recién a partir del cual los estados que ratifican o que ratificamos el convenio vamos a tener que rendir cuenta de los avances en este sentido y del cumplimiento de la normativa. O sea, hay un plazo suficiente, entiendo yo, de un año, para adecuar las normativas y los controles necesarios para demostrar que se está cumpliendo y que no cae en una letra muerta. En la medida que haya un mínimo de indicios de que la denuncia es cierta, digamos, que no es algo absolutamente armado, ya quien tiene que demostrar su inocencia es el denunciado. Entonces, yo creo que esa es una herramienta importante que claramente tiene que operar como un desaliento a cualquier tipo de actitud de acoso, que son las más frecuentes, ¿no? En términos de violencia laboral y de acoso en los lugares de trabajo, este convenio tiene una fuerza supralegal, digamos, se impone por encima de todo lo que esté legislado en materia local, precisamente porque es un convenio de carácter internacional y una vez que esté aprobado por el Congreso va a tener un peso enorme y va a abrir una dimensión de la jurisprudencia que hasta ahora no teníamos y no existía en la Argentina. Va a ser un cambio enorme porque, bueno, se va a reflejar en la vida cotidiana, donde muchos casos de discriminación, de abuso, de desigualación de la mujer frente al hombre, de acoso, quedaban en el camino como denuncias que no tenían destino. Y creo que esto va a obligar a las empresas y a los abogados que trabajan para las empresas a repensar encuadres legales que van a modificar para bien la vida cotidiana en los ámbitos laborales. Incluso el convenio, hoy lo decían en la comisión, incorpora la idea de que se extiende como ámbito laboral otros lugares y espacios de actividad colectiva, inclusive el traslado hacia el empleo. El año pasado, en junio, hemos presentado ya el proyecto con otros diputados de la Unión Cívica Radical. Y bueno, y después se fueron sumando otros diputados de los distintos bloques parlamentarios. Incluso el presidente de la Nación también ha anunciado sobre la voluntad también de acompañar la ratificación del convenio 190, que implica la voluntad de la eliminación de cualquier tipo de violencia y acoso en el mundo laboral, entendiendo como principio de que todos tenemos derecho a un trabajo decente, a la igualdad de oportunidades también, y sin lugar a dudas la violencia como el acoso implican una amenaza para desarrollar la labor en esas condiciones, porque causan un daño
no solamente al daño psicológico, físico, económico, en lo sexual también. Así que es una herramienta, como decía, que debe incorporarse al ordenamiento jurídico argentino. El ámbito de aplicación y en cuanto a los sujetos comprendidos también es amplio. Lo que establece el convenio es que no solamente se refiere a lo tradicional de la relación contractual laboral en el ámbito privado, sino también en el ámbito público. Se extiende a los pasantes, a las personas que se están capacitando para ingreso a una relación laboral. También refiere al empleo no solamente formal, sino también informal, al ámbito rural también. Entonces, los tipos de relaciones amplios. Y también podemos decir que se hace necesario para adaptarse, no solamente se puede decir mediante una ley, sino también la importancia que tiene en cuanto a la capacitación, a la educación y en ese sentido la prevención en los distintos estamentos, nacional, provincial, los convenios colectivos, es decir, a través de las entidades sindicales como empresariales, son importantes para tratar de, mediante la prevención, evitar males mayores. Fue el movimiento sindical el que lo logra en el marco de la OIT, de este ámbito tripartito internacional, pero especialmente las mujeres sindicalistas, las que promovieron los dos últimos cambios que ha hecho la OIT significativos después de 20 años de no tener ningún convenio nuevo. Fue primero el convenio 189 para las trabajadoras de casas particulares, tan ligado a este debate que tenemos en torno al trabajo de cuidados, y que fue tan importante el convenio 189, y bueno, y ahora el 190 contra el acoso y la violencia laboral, que también ha sido producto de gran esfuerzo del movimiento sindical y especialmente de las mujeres sindicalistas. Quiero decir además que lamento profundamente que el sector empleador de la Argentina no haya acompañado en la OIT la ratificación de este convenio. La verdad que participaron de todo el debate, tuvieron intervenciones todo el tiempo en el texto permanente, hubo mucha paciencia de los sectores del gobierno y de los sectores sindicales en todo el proceso del debate en la OIT y finalmente terminaron absteniéndose y no lo adoptaron. Nosotras, diputadas, diputados, senadores, senadoras, necesitamos una ley de violencia laboral que alcance tanto al ámbito público como el privado. Esta es una fuerte deuda de la legislación en la Argentina y es realmente imprescindible que se avance con la ratificación del convenio, pero además también con el debate de una legislación moderna que tenga alcance. Nosotros sabemos que la normativa internacional pasa a ser parte de nuestra legislación, pero también va a ser un paso significativo que se avance con una ley específica. Estamos convencidas que la aprobación de esta ley resulta coherente con la política exterior de la República Argentina en materia tanto de derechos humanos como en materia de género. El Estado Nacional se caracterizó y se caracteriza por la ratificación de los instrumentos internacionales más relevantes. Sabemos además que muchos de ellos luego son incorporados en el ordenamiento jurídico doméstico con la máxima jerarquía en virtud del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional. Por otro lado, el convenio 190 de la OIT es el primer instrumento internacional que aborda específicamente el tema de la violencia de género y el acoso en el ámbito laboral y que define el alcance concreto de las obligaciones estatales en esta materia. Como tercer punto, las disposiciones que prevé el convenio no colisionan, sino muy por el contrario, se inscriben en la línea de los estándares internacionales desarrollados por tratados de derechos humanos y ratificados por nuestro país, en especial por la Convención de Belém do Pará, a la que hace necesario avanzar y precisar conceptos específicamente vinculados a la violencia de género en el ámbito laboral. Como cuarto punto, las obligaciones estatales que genera este convenio refuerzan los deberes previstos en el orden jurídico nacional en materia de igualdad y no discriminación, por un lado, y de prevención, sanción, erradicación de todas las formas de violencia basadas en género, por otro punto. Por último, los estándares que provee el convenio 190 refuerzan el marco jurídico vigente
y no tenemos dudas que resulta un aporte insoslayable para la labor de este ministerio, en particular para el desarrollo de políticas públicas en materia de prevención y erradicación de la violencia laboral. Es por eso que para nosotras la ratificación de este tratado es un mensaje que abona, que refuerza una decisión política clara de crear una institucionalidad de género que está jerarquizada en el ámbito de la Administración Pública Nacional y mover esa agenda vinculada, mover un poco más, digamos, ampliar derechos, reconocer obligaciones estatales en la agenda de las violencias. El eje del debate es la inscripción de la condición detenido desaparecido. ¿Dónde se trabajó esto? En la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, a donde los diputados escucharon lo que tenían para decir madres y abuelas de Plaza de Mayo en esta temática que desde luego saben tanto. Fue muy interesante el proyecto que pudimos hoy conversar. Es un proyecto de la diputada mandato cumplido Carla Pitiot, a la cual, bueno, yo le tengo mucho cariño porque realmente pudimos trabajar muy bien siendo de otro partido. Y realmente ese proyecto lo que viene es a subsanar de alguna manera los registros y los datos verdaderos en relación a lo que le pasó a esa gente en su situación laboral durante haber sufrido apremios ilegales o directamente la desaparición de personas, en donde en sus legajos aparece licenciados, aparecen ausencias sin aviso, aparecen otras circunstancias en donde realmente tiene que haber un registro en donde efectivamente determine qué es lo que hizo que esta persona se ausentara de su lugar de trabajo. Creo que va a ser un trabajo muy interesante para hacer, que va a tener el Estado a partir de la implementación de esta ley. Y de alguna manera yo lo que también propuse, hay otro proyecto que yo presenté en el año 2018 y volví a representarlo y le solicité al presidente que lo podamos tratar acerca de la desclasificación de toda la información en referencia a delitos de lesa humanidad, terrorismo de Estado y graves violaciones de derechos humanos, principalmente toda la información que hoy está en posesión de la Agencia Federal de Inteligencia, en donde para todos nosotros sería muy importante conocer de qué se trata, no solo en lo que refiere a la dictadura, sino también en otros casos que se han vivido a lo largo de nuestro recorrido democrático en la Argentina, como el caso AMIA, por ejemplo, entre otros. Estamos tratando con la conducción, en este caso como presidente, del compañero Hugo Yasky, la restauración de los legajos de trabajadores detenidos y en algunos casos desaparecidos, en la mayoría de los casos desaparecidos, en especial en gran parte ya se ha logrado de lo que es la patronal del Estado público, ¿no es cierto? Pero en los privados es en donde se está trabajando intensamente una comisión que componen pocas personas en derechos humanos, en la Secretaría, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos, están trabajando arduamente para que se consigan la restitución de los legajos de trabajadores y trabajadoras detenidos y detenidas, desaparecidos y desaparecidas. Según la información que nos dio esta comisión hoy, ya tienen recuperado más de 100 legajos, que no es poca cosa para porque esto está, no olvidemos que tenemos 37 años ya de democracia y que son proyectos que fueron quedando o encarpetados o aprobados muchas veces en diputados o en senadores, pero no en diputados, y fueron quedando, hasta que ahora lo que vamos a hacer, el firme propósito de la reunión de hoy fue fijar una fecha para darle justamente estado parlamentario. Yo tuve la suerte de haber recibido, como les digo ya, el legajo actualizado de mi hijo, Alejandro Martín Almeida, detenido, desaparecido
que trabajaba en el Instituto Geográfico Militar, hoy Nacional. Realmente fue algo conmovedor, porque fue, como me decía esta querida comisión, que fue el primer legajo que entregaron. Y se hizo, digamos, salió en el boletín oficial, gracias al apuro, que lo hizo con todo apuro Santiago Cafiero, para que yo pudiera recibir ese legajo ya, digamos, en el boletín oficial este 17 de junio de este año, donde es el aniversario de la desaparición de Alejandro. Así que no hago más que agradecer a esta querida comisión, y por eso es que pido, por favor, a los diputados y luego a senadores que realmente conviertan en ley este proyecto, ¿no es cierto? Porque también, vuelvo a repetir, nuestros queridos detenidos desaparecidos que trabajaban en reparticiones privadas tienen derecho. Así que simplemente, gracias por escucharme. Al escucharme a mí, están escuchando a todas las madres de Línea Fundadora y sobre todo a nuestros hijos, los 30.000. ¿Y qué es lo que pasó en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente? Bueno, se siguió avanzando en este proyecto de ley tan interesante de los humedales. Concretamente, escucharon sobre los humedales y la urbanidad. Nosotros lo que queremos es que el Estado regule hasta acá los sectores económicos concentrados, no los sectores del trabajo y la producción, sino los sectores del agronegocio, los sectores de los grandes negocios inmobiliarios o inclusive la megaminería ha presionado fuerte en el Congreso y lo ha logrado frenar el tratamiento en 3 oportunidades, 2013, 2016 y 2018. Este Congreso de la Nación tuvo dictamen de comisión en el Senado y hasta media sanción y vino a diputados y se frenó el tratamiento. Y el logro más importante de estos sectores es que el Estado no ha regulado. ¿Y qué es lo que el Estado tiene que regular? La tarea productiva en zonas de humedales. Lo que no se va a poder hacer es prender fuego 70.000 o 90.000 hectáreas de humedales. Claro. Lo que no se va a poder hacer es rellenar una laguna y romper la capacidad ecosistémica de absorción del agua y entonces después que se inunde La Plata o que se inunde Luján. Lo que no se puede hacer es lo que el Estado es destruir los servicios de esos sistemas, y el Estado ahí debe regular. Y hasta acá han ganado ellos. Nosotros tenemos la voluntad y creemos que es un momento importante de la humanidad entera. Estamos confinados en nuestras casas y hablando de manera remota porque un virus de origen zoonótico se ha esparcido por el mundo, ¿no? Y ese virus de origen zoonótico tiene que ver con la destrucción que hemos hecho los humanos y la actividad humana, en ese caso el bosque tropical del sudeste asiático, que el coronavirus vivía con los murciélagos en esa selva muy tranquilo hasta que se topó con los humanos porque destruimos ese ambiente. Entonces es un momento para reflexionar, entender que el problema de los incendios hoy es muy grave, pero que el problema de los humedales es de más larga data y que lo que necesitamos es regulación del Estado. Argentina tiene que entender de una vez y para siempre que los recursos naturales son el ambiente donde vivimos, implica recursos finitos que no van a estar ahí para siempre, que tenemos que aprender a vivir de otra manera, de modo sostenible y sustentable. Hoy contaba uno de los pobladores de la localidad de Villa Allende, que está allí brigadista, trabajando en la lucha contra el fuego, cómo uno de estos focos comenzó a partir del desmonte de una zona para la realización de un emprendimiento urbanístico, y que la quema de los restos de ese desmonte ocasionó el inicio del fuego, ¿no? Entonces, también la responsabilidad antrópica, el hecho de que sabemos que gran parte de estos incendios han sido intencionales y que necesitamos revisar los marcos sancionatorios y la consideración de los delitos ambientales también, ¿no? Las primeras palabras del gobernador en un tuit primero fueron de resignación, ¿no? Decir, bueno, repararemos lo que haya que reparar. Primero, bueno, el reproche, decir, ojalá que la reacción debía haber sido más contundente, poner
todos los recursos para evitar que el fuego siga disparando y que no sea nuestro único recurso estar cruzando los dedos para que la lluvia llegue, ¿no? Sino saber que el plan de manejo del fuego está preparado, sabe que se va a enfrentar con una temporada crítica, entonces tienen los recursos para poder atenderlo. Y lo que se viene después es la dimensión económica, la reparación de estos productores, de las viviendas que se perdieron, pero permítame decir un problema ambiental adicional, que es la contaminación de las cuencas de agua. Las lluvias, cuando vengan, lo que van a hacer es que estas cenizas a través de los ríos vayan a los diques de los que además se abastece la ciudad de Córdoba. De modo que tenemos un problema ambiental, tenemos un problema sanitario, por lo que indudablemente que la gravedad de la situación amerita la articulación de la nación y la provincia y los recursos puestos para apagar el fuego y para remediar también el daño que se ha ocasionado. Pensemos nomás, Argentina exporta por año 2.200 millones de dólares entre todas las especies que exporta, ¿no? Y la verdad que estas multas nos sirven para disuadir esa actividad. Entonces nosotros lo que estamos proponiendo es un esquema de multas específicas, agravadas por supuesto, para los barcos extranjeros que pescan sin permiso. ¿Y qué proponemos? Planteamos la multa no en pesos, porque si no vamos a estar dentro de otra vez con el mismo problema, lo planteamos en pesos argentino oro, que aunque llame la atención, es una moneda que tiene vigencia, que tiene cotización, es como una segunda moneda argentina, es las monedas de oro que acuña el Banco Central. Ahora es una moneda que tiene vigencia del siglo XIX, que el Banco Central actualiza trimestralmente su cotización. Un argentino oro equivale casi a 30.000 pesos. Así que para no tener después que andar modificando la ley permanentemente, directamente proponemos fijarlas en esto. No estamos inventando nada, la ley de navegación, el código aeronáutico ya acuden al argentino oro como patrón. Así que bueno, esto es lo que estamos, este es uno de los proyectos de ley. Y el otro tiene que ver con el INIDEP. El INIDEP es el Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero, que es el que le da el insumo científico a la autoridad de aplicación para decidir cómo manejar el recurso para que la pesca sea sustentable. El INIDEP hace las prospecciones, dice dónde tiene que haber vedas, cuándo se habilita la temporada. Bueno, para esto necesita recursos. Así que lo que proponemos es que el 25% de los fondos del FONAPE, el Fondo Nacional Pesquero, vayan directamente al INIDEP para financiar su actividad. En la Comisión de Acción Social y Salud Pública, la mirada, por supuesto, está puesta en la pandemia y en esta oportunidad se invitaron a 2 científicos para hablar sobre el suero equino, el suero hiperinmune. Cuando pensamos en la empresa que hoy ha sido, digamos, honrada con la selección de Oxford AstraZeneca para fabricar la vacuna, decir, bueno, ¿de dónde venimos nosotros? Y decirles que mAbxience, de alguna manera, es la empresa de la madurez, de la unión entre un grupo de investigadores, que éramos nosotros, varios, que hicimos una trayectoria, como usted bien dice, que arrancamos todos en Biocidus, allá por los 80, y fuimos después, desde ahí, armando nuestras propias iniciativas. Y solo comentarles que al día de hoy, luego obviamente del encuentro, que yo considero un encuentro virtuoso, por lo menos para nosotros, con el grupo INSUD, con los inversores de las calidades humanas y empresariales de Hugo Sigman, se fundó mAbxience. El laboratorio Oxford, en su cooperación con AstraZeneca, decide, para mí, 2 cosas centrales y realmente dignas de felicitar o de destacar, que es que ellos decidieron que iban a poner en disponibilidad del mundo entero la vacuna y que la iban a hacer al costo. Ese eran sus compromisos y su misión. Ahora, como ustedes sabrán, hay un desafío, que es un desafío científico, ¿no es cierto?, que es el que mencionó el doctor Jedlin al inicio, que es, bueno, hay que demostrar en el ensayo clínico que la vacuna es segura y es eficaz. Ese es el desafío científico. Pero por otro lado, hay un desafío industrial. Y la decisión de acometer el desafío industrial requiere de más de un productor, porque es imposible abastecer al mundo con 2.000 o 3.000 millones de dosis de vacuna desde un solo sitio. Imagínense, en un plazo corto, además. La idea de compartir
la tecnología con diferentes centros, ¿no es cierto?, en diferentes regiones, y habernos elegido a nosotros para abastecer a nuestra región de América Latina hispanoparlante es un honor extraordinario. La reforma judicial fue un tema central de debate entre diputados y diputadas. En DTV, el periodismo en el Congreso, tuvimos las visiones de muchos de nuestros legisladores de cara al ingreso de este proyecto al Palacio Legislativo. Tanto oficialismo como oposición debemos ser respetuosos y poder escuchar la expresión de la ciudadanía. Y cuando digo expresión de la ciudadanía, que se puede dar de distintas formas, que hay una diversidad de reclamos, que por supuesto está en la cuestión de la defensa de la Constitución, la cuestión republicana, la no reforma judicial, pero me parece que también hay otro mensaje, y es un mensaje para todos, principalmente para el oficialismo, para quien tiene la responsabilidad de gobernar, pero también para la oposición. Y en esto, por lo menos, es la posición de la coalición cívica y de la propia Elisa Carrió, y quien les habla, que tengo la responsabilidad circunstancial de presidir el bloque de diputados nacionales y el Partido Nacional, es que estos momentos de la Argentina no podemos llegar a posiciones extremas o que radicalicen, que la Argentina es un país con diversidad de ideas y de miradas, que lo único que de alguna manera nos puede unir en ese sentido para bajar y no ser funcionales para un lado y del otro, es la unidad en la defensa de la Constitución y el Estado de Derecho, y a partir de ese techo, a partir de esa casa donde todos decimos estar, por supuesto, cada uno desde su posición, de lo que cree, construir algo que yo sí creo que es necesario, y más aún cuando se observa una caída del 12 al 14% del PBI, un 15% de desocupación, es construir también una salida de futuro y esperanza para el mediano y largo plazo. Es por eso que es necesario que de un lado y del otro no seamos funcionales a discursos y acciones que radicalicen, porque ahí perdemos todos, y la salida puede ser la consolidación de democracias cada vez más agrietadas, posiciones autoritarias tanto de izquierdas o de derecha, que no le va a hacer bien a la Argentina y que no le está haciendo bien a muchísimos países de la región o del mundo cuando se toman estas posiciones. Diputado, hablaba de... Esa es la posición que defiende la coalición cívica. Bien. Bueno, somos el tercer país, según hoy dijeron los que saben más que yo, que toma el convenio 190 de la OIT. O sea, a mí me enorgullece que en un día como hoy nosotros estemos sesionando, a pesar de todas esas burbujas, vieron que salen, que oficialismo, oposición, que esto. Hoy estamos ampliando derechos, a pesar de toda la opinión publicada, de las cosas. Bueno, a mí me gusta mucho que hoy, particularmente hoy, hayamos sesionado y que la oposición haya dicho las palabras tan importantes que dijo. Así que, bueno, es un buen ejemplo de la Cámara de Diputados, de la Comisión de Legislación Laboral que preside Vanessa Siley, y de la Comisión de Relaciones Exteriores, que junto con Facundo Latra conducimos pluralmente. Cuando se sancionaron leyes que amplían derechos, en el pasado festejábamos la ampliación del derecho, no los litigios. Ojalá que haya la menor cantidad de litigio y que nos convenzamos todos del respeto al prójimo, sea para que trabaje en dependencia nuestra o sea que no, ¿no? Y así pudimos recorrer juntos todo lo que pasó a lo largo de esta semana en DTV, el periodismo en el Congreso. De todas formas, ustedes ya saben, pueden seguir nuestra programación en vivo en DTV, el periodismo en el Congreso, y si no, aquí les traemos todo lo que pasó.